Bueno, la expositora que impartirá la presente sesión es Lorena Carmona, trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, diplomada en Psicología Familiar y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social, trabajadora social de la Corporación de Asistente Judicial de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y posee experiencia laboral como docente de pre y posgrado, además de participación laboral en dispositivos del Red Sename. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Lorena para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Lorena. Muchas gracias, María Jesús. La más cordial bienvenida a todas y a todos. Estaba leyendo acá, hay hartos profesionales de lo que es trabajo social, psicología, psicopedagogía, técnico en trabajo social, gente de Chile, de México, sé que había gente de Perú también, así es que muy bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Espero que sea una instancia enriquecedora, gratificante. Es poquito el tiempo, es una hora y algo, así es que vamos a tratar de que sea lo más enriquecedor, lo más productivo posible. Voy a compartir la presentación. Romina dice que se escucha bajito, no sé si los demás escuchan bien, si me pueden hacer como alguna señal, si están escuchando bien, sí, ya, veo que se escucha bien. Voy a compartir la presentación, siempre después empiezan a preguntar, la presentación entiendo que se comparte después, así que va a quedar ahí para que la puedan después descargar. Y ustedes saben que después esta presentación también, lo que voy a hablar yo, el video queda grabado y pueden volver a revisarlo en el canal de YouTube de Adip, ¿ya? Para que no se preocupen, si es que se les va alguna idea, después lo pueden volver a revisar. Voy a compartir la presentación acá respecto a este seminario. Como explicaba María Jesús, al final va a quedar un tiempo para las preguntas. Aquí preguntan en qué parte queda la presentación, en el aula virtual, si no me equivoco, de Adipa, pero al final ahí María Jesús les va a dar esa explicación, ¿ya? La idea es que ahora conversemos respecto a lo que es, o yo, mejor dicho, voy a exponer respecto a lo que es la entrevista como técnica psicosocial básica, lo que tiene que ver con los procesos de diagnóstico y evaluación familiar. Cuando preparaba este seminario, pensaba por dónde comenzar. Cuando hablamos de la entrevista, que es una técnica tan básica, ¿cierto? Y que no es propia de ninguna profesión en particular. Se ocupan en muchas profesiones, ¿cierto? Vemos los periodistas que entrevistan, los profesores también realizan entrevistas, los trabajadores sociales, todos realizamos entrevistas. Pero obviamente los énfasis o los objetivos que tiene la entrevista obviamente es distinta. Y en este caso, en este seminario lo vamos a abordar o lo vamos a enfocar cuando se aplica esta técnica en procesos que tienen que ver con diagnóstico y evaluación familiar, ¿ya? Entonces, cuando empecé a preparar esta presentación, yo dije, bueno, hay que partir como con lo más básico y primero vamos a entender o vamos a explicar, ¿cierto? Para que todos entendamos lo mismo, qué es lo que es diagnóstico y qué es lo que es una evaluación. Y cómo de ahí vamos a llegar a lo que es una técnica y las distintas técnicas que se emplean en estos procesos, y entre ellos está la entrevista, y ahí vamos a profundizar más respecto a lo que es la entrevista como tal. Voy a poner presentación pantalla completa. Y lo principal es entender primero qué es lo que es diagnóstico. El diagnóstico, ¿cierto?, tiene que ver con diagnosticar, recoger, analizar. Quienes han estado quizás en seminarios anteriores que yo he realizado que tienen que ver con esta temática, quizás hayan visto esta lámina, pero la encuentro que es bastante práctica, bastante pedagógica. Ya el diagnóstico tiene que ver con conocer a través de, tiene que ver con la palabra día, con la palabra conocimiento. Es conocer por medio de, conocer a través de. Cuando uno hace una analogía, por ejemplo, con lo que es la medicina, ¿cierto? Cuando el médico hace un diagnóstico es cuando quiere conocer cuál es la situación de salud de la persona, ¿cierto? Ese es un diagnóstico, como una fotografía de la situación actual. Cuando hablamos de un diagnóstico familiar es conocer cuál es la situación de una familia en particular, sea cual sea la familia, las características, los integrantes, ¿cierto? La composición de este grupo familiar, porque hoy día sabemos que nos encontramos con distintos tipos de familias, no hay un tipo único de familia, pero cuando queremos conocer, ¿cierto?, esta familia tenemos que diagnosticar primero. Si voy muy rápido me van diciendo por favor, ¿ya? Ahora, la palabra diagnóstico, de acuerdo a Ezequiel Anderet, que yo creo que muchos de ustedes lo deben de conocer, es utilizada en diferentes ámbitos para hacer referencia a la caracterización de una situación mediante el análisis de algunos síntomas.
Caracterizamos, ¿cierto?, la situación, por ejemplo, de un grupo familiar a partir, él habla de síntomas, pero a partir de ciertos indicadores. Es como cuando en un diagnóstico de salud, ¿cierto? Se indica, no sé, la persona tiene diabetes, por ejemplo, porque tiene la glicemia alta, etcétera. Bueno, en el caso de una familia, se podría indicar que tiene alguna situación en particular, dados ciertos indicadores, ¿cierto? O dadas ciertas características que presenta este grupo familiar, el tipo de comunicación, la cohesión, ciertos elementos que tienen que ver con su dinámica o con los ejercicios de parentalidad, etcétera. Ahora, la necesidad de realizar un diagnóstico y la investigación que le sirve de sustento está basada en el principio que es necesario conocer para posteriormente actuar con eficacia. Quienes trabajamos en el área psicosocial, pero cuando hablo de psicosocial no me refiero solamente quizás a psicólogos y trabajadores sociales, me refiero a todas las personas quizás del ámbito social, porque acá veo que hay profesores, psicopedagogas, terapeuta ocupacional, todos los que trabajamos, ¿cierto?, en el ámbito social, que trabajamos con familias finalmente. Cuando queremos conocer, cuando queremos diagnosticar, no es conocer por conocer, es porque finalmente vamos a querer intervenir de alguna u otra forma. ¿Ya? Somos todos ciertas profesiones acá o carreras técnicas, pero que en algún momento vamos a realizar algún tipo de intervención y por eso queremos conocer. No es por el solo hecho de estudiar, sino que porque requerimos, ¿cierto?, después realizar algún tipo de intervención. Como dice Conte, conocer para actuar. Y por eso es importante conocer bien las técnicas que vamos a emplear para poder conocer. Ahora, tiene que ver con la idea que estoy señalando. El diagnóstico no se hace solo para saber qué pasa, sino que se elabora con dos propósitos. Ofrecer información básica que sirva para programar acciones concretas. Cuando yo conozco bien a un grupo familiar, después puedo definir con claridad, ¿cierto?, cuáles son las acciones que debo desarrollar con este grupo familiar a futuro para poder intervenir en alguna problemática que presente o en alguna situación puntual que esté presentando este grupo familiar y proporcionar un cuadro de la situación que sirva para seleccionar las estrategias de actuación más adecuadas, porque sabemos que no todas las estrategias son adecuadas para todos los grupos familiares. Probablemente para un grupo familiar chileno ciertas estrategias funcionan súper bien, pero quizás esa misma estrategia para un grupo familiar de migrantes no nos van a servir o no van a ser las más adecuadas. Entonces, al tener un diagnóstico claro, vamos a poder elegir también las estrategias de intervención más adecuadas de acuerdo a las características de ese grupo familiar. O también, por ejemplo, los grupos etarios son distintos. Con personas mayores, un grupo familiar conformado por dos personas mayores, por ejemplo, una pareja de personas sobre 70 años, no voy a usar la misma estrategia que probablemente ocupo con una pareja joven con dos hijos pequeños. Van a ser estrategias distintas probablemente, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante este adecuado proceso de diagnóstico. Ahora, muchas veces se ocupa como sinónimo diagnóstico y evaluación, pero no es lo mismo. El diagnóstico es cuando conocemos y la evaluación es lo que nos permite valorizar ese conocimiento, establecer cierto valor al respecto, emitir cierto juicio, no juicios en cuanto como valórico, decir está bien, está mal, no en ese sentido, sino que en relación a lo que nos dice la teoría respecto a las características que finalmente vemos en ese grupo familiar. La palabra evaluación designa, ¿cierto?, el conjunto de actividades que sirven para dar un juicio, hacer una valoración, medir algo. Objeto, situación, proceso, de acuerdo con determinados criterios de valor con que se emite dicho juicio. Hay ciertos criterios que nos da la teoría finalmente. Ya, por ejemplo, cuando decimos que los padres, por ejemplo, están ejerciendo adecuadamente su parentalidad. Eso nos dice, ¿cierto? Hay literatura que nos puede indicar ello. O cosas mucho más básicas, por ejemplo, en mi caso, que soy trabajadora social, cuando hay hacinamiento, por ejemplo, eso lo va a indicar, hay documentos, ¿cierto? Hay estándares ya establecidos que lo indican. Y ahí cuando uno está evaluando va a poder establecer y va a poder evaluar, de acuerdo a lo que uno diagnosticó, de acuerdo a la información que recogió, va a poder establecer aquello. Cohen y Franco, por ejemplo, lo definen en idéntico sentido. Evaluar es fijar el valor de una cosa. Para hacerlo se requiere efectuar un procedimiento mediante el cual se compare aquello a evaluar respecto a un criterio o patrón determinado. Y en el caso nuestro nos apoyamos, ¿cierto?, en las ciencias sociales. La psicología, la sociología, la antropología, etcétera. Nos van a indicar, ¿cierto?, nos dan el conocimiento para nosotros poder determinar y evaluar. Y ahí cuando uno, por ejemplo, señala, no sé, las relaciones familiares, cómo se están dando, por ejemplo, al interior de un grupo.
Ahora, ¿para qué diagnosticamos o evaluamos? Y aquí refuerzo la idea, siempre es para intervenir de alguna u otra forma. Probablemente, por ejemplo, alguien que trabaje en un programa que se dedique exclusivamente a diagnosticar, quizás no va a ser él mismo o ella misma quien vaya a intervenir, pero hay alguien que después va a intervenir. Siempre alguien después va a realizar un proceso de intervención, sea uno mismo el que esté diagnosticando o puede ser otro profesional posteriormente. El diagnóstico y evaluación de una familia se debe realizar siempre en términos rigurosos a fin de que su posterior intervención sea pertinente, es decir, que sea adecuada de acuerdo a la situación que presenta este grupo familiar, sea oportuna, es decir, sea en el momento que se requiere, sea eficiente y sea eficaz. Finalmente se dé respuesta a la problemática o a la situación que presenta. No hay nada peor, ¿cierto?, que la intervención se realice cuando ya ha pasado un año o 6 meses después que la persona o la familia ha solicitado algún tipo de ayuda o algún tipo de intervención. Ahora, los procesos de diagnóstico y evaluación en el ámbito familiar se dan principalmente en contextos judiciales, por ejemplo. Por ejemplo, una situación en que un niño está siendo vulnerado en sus derechos, ya sea porque existe maltrato infantil, negligencia u otro tipo de situación, o en programas o instituciones. Alguien que trabaje, por ejemplo, en algún programa del municipio, alguien que trabaje en un CESFAM, alguien que trabaje en un SECOF, en un COSAM. Hay diversos programas que hoy día encontramos estoy hablando de programas acá de Chile, desconozco en otros países, pero es porque se realiza algún tipo de intervención en todos estos contextos. Y sabemos que en estos contextos no solamente yo soy trabajadora social, pero no solamente los trabajadores sociales o los psicólogos, sino que, por ejemplo, en un CESFAM, todos los profesionales, ¿cierto?, realizan algún tipo de intervención con el grupo familiar. Ahora, el diagnóstico y evaluación de un grupo familiar exige por parte del profesional un adecuado manejo metodológico, porque sabemos que es una responsabilidad sumamente grande realizar diagnóstico y evaluación de un grupo familiar, porque de eso depende el tipo de intervención que vamos a realizar. Y como decía un profesor mío cuando yo estudiaba, la intervención que estamos realizando son con personas y marcan la vida de las personas, que no es lo mismo cuando intervengo una mesa, una silla o un auto, ¿cierto? Va a marcar vidas. Entonces en eso hay que ser bastante riguroso, por lo cual implica tener conocimiento y manejo de técnicas, de instrumentos y de enfoques. ¿Ya? Hay distintas técnicas que nos permiten evaluar, hay distintos instrumentos hoy día, que no voy a profundizar en eso porque no es lo que nos convoca en este día, y hay distintos enfoques también. Hoy día están los enfoques de género, ¿cierto? Enfoque de derecho humano, interculturalidad, curso de vida, entre muchos otros más, que debiéramos de considerar, porque todos, bueno, son transversales, ¿cierto? Y van todos juntos, van todos de la manito, y los debiéramos de considerar hoy día para analizar y para observar y para diagnosticar la realidad de un grupo familiar. Entre las principales técnicas que aplicamos en los procesos de diagnóstico y evaluación familiar encontramos la entrevista social, la entrevista psicológica, la entrevista psicosocial. ¿Por qué puse la psicosocial? Porque se dan bastantes programas hoy día o en instituciones que se realizan entrevistas en conjunto de profesionales del ámbito, por ejemplo, trabajador social con psicólogo, ¿ya? También se da, por ejemplo, en salud, voy a remontarme a mi época que trabajé en salud, que a veces uno también realizaba, por ejemplo, recuerdo haber realizado entrevistas en conjunto con la enfermera o con la matrona, con la nutricionista, con la kinesióloga, con el médico de familia. También se realizan estas entrevistas que son en dupla. Entonces también se da esta situación, o a veces incluso entrevistas en triadas. No sé, por ejemplo, hay un programa que se llama Mi Abogado, por ejemplo, que a veces realizan entrevistas abogado, trabajador social, psicólogo, ¿ya? Yo trabajo en la actualidad en un centro de atención jurídico y social, trabajo con abogados y a veces también realizamos entrevistas en conjunto. Entonces quizás quedé corta acá, quizás podría haber puesto también otras duplas, pero bueno, pero el curso está orientado principalmente a lo psicosocial. Tenemos las visitas domiciliarias, la revisión documental, la coordinación con las redes, la observación, que siempre se nos olvida esa técnica, pero es una técnica finalmente, la observación también. De hecho, uno la ve en el colegio, ¿cierto? Cuando uno le pasan el método científico, como en cuarto básico, más o menos. Es una técnica que no debiésemos de olvidar. Y la aplicación de instrumentos, que también es considerado una técnica finalmente. Hasta acá yo no sé si vamos claro, me van dejando por favor manitos o algo si se va entendiendo bien. ¿Todo bien? Ya, gracias. Abrí el chat. Alguien pone ahí que el chat la distrae. A los que les distrae el chat, cierren el chat y no se compliquen con el chat.
porque por lo menos a mí me sirve como retroalimentación, pero si alguien lo distrae, cierra nomás y no se complique más. Y ese nomás por lo que yo le voy hablando. Ya, y ahora nos vamos de frente a la entrevista, ¿ya? Para que dejemos tiempo después para que me puedan hacer preguntas y podamos conversar. Esto es un seminario, no es una capacitación, es para que reflexionemos un poco respecto en torno a lo que es esta técnica. Y quise poner esta lámina, no sé si lo reconocen. ¿Alguien lo reconoce, no? Es Humberto Maturana, ¿cierto? Muy destacado. Y él habla algo súper importante, que parece muy simple, pero a veces se nos olvida en el ejercicio diario, en la praxis, se nos va olvidando. Él señala, todo vivir humano ocurre en conversaciones, y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos, ¿ya? ¿Y por qué lo quise poner acá? Porque la entrevista finalmente es una conversación, y en ese espacio que se da, que es la entrevista, que es yo diría que es la técnica básica que tenemos cuando trabajamos en procesos de evaluación y de diagnóstico, porque es la que nos permite este primer enfrentamiento, o este primer acercamiento, mejor, porque enfrentamiento suena como más toque. Este acercamiento con el otro es lo que nos permite conocer finalmente la realidad del otro desde la mirada de ese otro. Independiente que a veces el otro nos podría mentir, ¿cierto? O podría darnos una percepción bastante errónea de su realidad, pero a través de esa conversación que empezamos a descubrir ese mundo de esa otra persona, ¿no? En la conversación. La entrevista es una conversación, es un tipo de conversación y no lo tenemos que olvidar nunca. Y él habla de esto, ¿no? Que la vida al final transcurre en las conversaciones. Bueno, y salen un montón de elementos más que no, quizás no van a dar acá, no vamos a poder profundizar más allá, pero que no tenemos que olvidar. Y ahí a partir de ahí, de algo tan básico como esta conversación, que tiene ciertas características y que por eso se llama entrevista, y no se queda solamente en la conversación, pero que nos acercamos a la realidad de la persona con la cual trabajamos, con la cual vamos a intervenir o a la cual vamos a diagnosticar y evaluar. Entonces, eso nunca lo olvidemos, porque a veces las entrevistas las empezamos a realizar casi como en forma como automática, casi aplicando, ¿cierto? Como un molde, ¿no? A veces hay pautas de entrevistas que se van aplicando y se nos olvida como esta cosa que tiene que ver con la subjetividad de cada persona, con conectarnos un poco con ese mundo, ¿cierto? De cada cual, ¿no? Con esta individualidad de cada persona. Eso es importante no olvidar. Él le da mucha relevancia al tema de la palabra, ¿no? La palabra, la comunicación. Humberto Maturana, ¿cierto? Habla que es un poco lo que finalmente nos diferencia del resto de los seres vivos. Entonces eso es importante que lo consideremos y no lo olvidemos, que a veces como que se va quedando un poquitito en el olvido. La entrevista, que lo que es una conversación seria que se propone un fin determinado. Distinto del simple placer de la conversación. Cuando yo me junto con una amiga, ¿cierto? O cuando yo converso no sé, con mi mamá, uno conversa y van saliendo temas, y conversa uno de la tele, que cómo anduvo en el día, qué es lo que hizo ayer, y se va saltando un tema a otro. Eso es súper distinto a la entrevista, que si bien es una conversación y tiene que generar, ¿cierto? Hay que generar empatía, tiene que tener cierto hilo, pero tiene que tener un fin. Uno tiene que tener objetivos claros cuando va a entrevistar. Por eso es una técnica finalmente, y por eso debemos de tener claro cuáles van a ser los objetivos cuando vamos a realizar una entrevista. Uno no debiera de improvisar al momento de entrevistar, que es un error bastante frecuente que uno ve cuando se entrevista a veces. A veces hay profesionales que no preparan las entrevistas y eso es muy notorio. Entonces quedan cosas que no se preguntan, hay temáticas importantes, ¿cierto?, que no se abordan al momento de la entrevista o que no se saben abordar. Y tiene que ver con la no preparación. Además que la entrevista es una técnica como todo en la vida, a la medida que se va practicando se va mejorando. Entonces hay personas que entrevistan súper bien porque han ido, ¿cierto? Han ido ejercitando y manejan muy bien esta técnica. Y otras personas muy notorias que les cuesta mucho más manejarla. Obviamente en las entrevistas psicosociales es más difícil observarlas porque son más privadas, ¿no? Es difícil que uno pueda observar, a no ser que uno esté supervisora de alguien, observar cómo entrevista al otro. Pero, por ejemplo, cuando uno ve programas de televisión, cuando ve estos programas políticos, cuando ve los noticieros, uno ahí se da cuenta, ¿cierto?, que hay, por ejemplo, periodistas que se manejan súper bien con las entrevistas. Y hay otros que no, que uno nota que finalmente el entrevistado es el que va manejando la entrevista y no el entrevistador. Que uno esperaría que el entrevistador sea el que va manejando la entrevista y el que esté preparado para hacer las preguntas para lograr obtener finalmente la información que quiere. Y ahí uno se da cuenta cuando alguien es un buen entrevistador o no.
Acá, como yo soy trabajadora social o asistente social, porque me da lo mismo si me dicen asistente social o trabajadora social, yo traigo siempre a colación a una de nuestras, cierto, precursoras, nuestra gurú, Mary Richmond, que ella hacía 4 recomendaciones fundamentales, pero que son aplicables no solamente al trabajo social, creo que son aplicables a la vida completa, que tiene que ver con que tiene que ser una conversación clara y paciente. Y aquí, si bien esto ya lo habla hace muchos años atrás, pero creo que es súper vigente todavía. Nos tenemos que dar el tiempo para hacer las entrevistas, no podemos hacer entrevistas apurados, por ejemplo. Eso es súper notorio para la persona que estamos entrevistando. A mí muchas veces me ha tocado entrevistar personas que me dicen, fui a X programa, me entrevistó la señorita y estaba súper apurada, entonces no alcancé a contarle todo lo que le quería contar, por ejemplo. O yo no le entendía bien lo que me estaba preguntando. Porque a veces ocupamos lenguaje muy sofisticado o muy técnico para las personas. Y hoy día todo apunta al revés, todo apunta hacia el lenguaje claro. Yo participo en la mesa de lenguaje claro de mi institución, pertenezco a la CAJVAL, Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, participo en esa mesa. Y hoy día lo que más apunta, ¿cierto? Por ejemplo, al Ministerio de Justicia, es que se trabaje con el lenguaje claro. Hace tiempo, el otro día comentaba, no me acuerdo si fue en otro seminario o en una clase, por ejemplo, un juez de una localidad del sur, no recuerdo cuál, por ejemplo, tradujo una sentencia al lenguaje claro para un joven, para que lo entendiera. Porque tenemos que acercar el lenguaje a las personas, no podemos preguntar en difícil, no tiene ningún sentido, está bien. No podemos usar lenguaje coloquial, ¿cierto? Porque somos profesionales, pero tampoco podemos usar un lenguaje inentendible. Tiene que ser un lenguaje que la persona entienda para que nos pueda contestar adecuadamente. Yo no le puedo preguntar a una señora, ¿cómo considera usted que se da su dinámica familiar? Probablemente la persona no lo va a entender. Quizá entre profesionales podríamos entender a qué nos referimos, pero la persona promedio chilena no lo va a entender. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que ocupamos. Se relaciona con lo que sigue, que se va a establecer un buen entendimiento mutuo, tanto que la persona me entienda a mí y yo asegurarme de estar entendiendo bien lo que me habla la persona. Y por eso uno cada cierto tiempo, ¿cierto? Cuando uno está haciendo entrevista, cada cierto tiempo uno hace estos parafraseos, ¿cierto? Utiliza estas técnicas como de control para saber si uno está entendiendo bien. Entonces uno dice, de acuerdo a lo que usted me está señalando, corríjame si estoy entendiendo bien, y uno hace como un resumen de lo que uno va entendiendo. Porque a veces la persona, uno le dice, no, señorita, yo no le quise decir eso, quizás me expresé mal. Lo que yo quise decir era otra cosa. Pero es importante siempre realizar estos parafraseos para uno también quedar con la tranquilidad de que uno está entendiendo bien lo que la persona le está a uno explicando, ¿ya? Hay que apuntar a conseguir indicios para futuras fuentes de comprensión y cooperación. Siempre hay que hacer partícipe a las personas de los procesos en los cuales están. La persona no se debiera sentir interrogada en los procesos de entrevista, sino que no es la Gestapo la que la está interrogando, sino que esto tiene que ver con procesos familiares, ¿cierto? Intervención, y las personas tienen que colaborar. No podemos entrevistar a pesar de la persona, ya, o por sobre la persona, sino que aquí, y por eso está todo relacionado acá, tenemos que hacer link siempre con enfoque de derechos humanos, por ejemplo, explicarle a las personas por qué motivo se está haciendo la entrevista, por qué es importante que nos entregue información, cuál es el proceso en el que estamos, para que la persona se haga partícipe también de él. Más adelante voy a hacer así como spoiler, se viene otro seminario que tiene que ver con enfoque de derechos humanos, porque a veces se nos olvida todo eso, a veces uno empieza a entrevistar y la persona no tiene idea en qué está, por qué lo estamos entrevistando, qué proceso es este en el que está. A veces la gente no le dice, a mí me citaron de tal lugar y no entiendo por qué, para qué, me hicieron un montón de preguntas, pero no sé por qué era. Eso no debiese nunca de ocurrir, las personas debieran de tener claridad respecto en qué proceso están, por qué motivo, quién soy yo, quién lo atendió. Porque no es nada más terrible que cuando la gente le dice, no, me atendió una señorita o no sé quién era, no sé qué hacía, parece que era tal cosa. Eso no debiese de ocurrir, ¿ya? Y fomentar en el cliente el desarrollo de la autoayuda y la confianza en sí mismo dentro de lo que sea posible en esta primera entrevista. Esto también de empoderar a las personas, ¿no? Hacerlos partícipes, hacerlos responsables también. Eso es algo que Mary Richmond lo dijo hace mucho tiempo, pero creo que siempre está vigente y no solamente vigente para lo que es el trabajo social, sino que creo que para cualquier profesión. Vi que habían, por ejemplo, profesores, psicopedagogas, yo creo que para ellos también es súper aplicable esto. Ahora, respecto a las preguntas que uno realiza en la entrevista, siempre ya hablamos de la claridad, pero tienen que ser muy claras y también tienen que ser neutrales.
a veces en estos procesos las personas tienen este tema de la deseabilidad social muy alta, quieren dar eh, respuestas que ellos creen que van a ser las adecuadas, ¿no? O las que el entrevistador quiere escuchar. A veces, no sé aquí, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que la persona cuando contesta pues dice, pero está bien lo que contesté, y uno siempre les explica que aquí no hay preguntas buenas ni malas, sino que lo que uno quiere es obtener información, ¿cierto? Es tener más claridad respecto a la situación de ellos. Entonces, por lo mismo, las preguntas, la forma en que yo formulo las preguntas tienen que ser neutrales. Yo no le puedo preguntar, me sale aquí en la pantalla Libertad Martínez, por ejemplo, la voy a poner como ejemplo. No puedo decir Libertad Martínez, ¿verdad que usted se lleva mal con su marido? Porque en el fondo estoy dando a entender que quiero que me diga que se lleva mal, ¿ya? Sino que yo le podría preguntar, cuénteme cómo se lleva usted con su marido, cómo es la relación con su marido. Tienen que ser neutrales de modo que no exija, ¿cierto? O no dé cuenta cuál es la respuesta que yo finalmente quiero escuchar. Deben estar ordenadas lógicamente, no debiera yo ir saltando de un tema a otro, sino que uno va por tema, abre un tema, lo aborda, lo cierra y de ahí pasa a otro tema. No este salpicón de temas que uno pasa, yo no puedo partir preguntándole en qué trabaja y después me paso cómo se lleva con el marido, después volver a cuánto gana y después me devuelvo a preguntar y en qué año se casó y después de nuevo, pero su marido tiene contrato, entonces es muy desordenado ese tipo de entrevistas, ¿ya? Lo ideal es que vayamos muy ordenaditos siempre, por eso uno muchas veces se guía por alguna pauta que uno tiene, cada cual tiene sus propios sistemas, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho, me pillaron un poquito antes de entrar acá, yo estaba trabajando, entonces, por ejemplo, yo tengo una pauta con la cual me voy guiando, en la cual tengo todos los ítems que yo necesito abordar cuando realizo una entrevista. Y eso también se relaciona con lo que sigue, que es dirigirse hacia un único tema. Uno va por temáticas, ¿ya? Yo quiero abordar primero, por ejemplo, la caracterización del grupo familiar, entonces quizás primero voy a pedir los datos de este grupo familiar. Después quizás quiero abordar temas referidos a la dinámica del grupo familiar. Quizás después quiero abordar temas referidos a la situación por la cual están acá conmigo. Yo, mi principal labor, trabajo, les dije, en un centro de atención jurídico y social, yo hago harto peritaje social para tribunales de familia. Entonces, generalmente me tengo que después dirigir al motivo por el cual están en una causa judicial, por ejemplo. Pero uno va, ¿cierto?, abriendo temas, cerrando temas y pasa al siguiente tema. Pero no este desorden, ¿ya? Se debe considerar el tipo de información que quiero obtener y hacer las preguntas necesarias que creo, ¿cierto?, para obtener la información que requiero. De acuerdo a ello, voy realizando preguntas. Uno no pregunta cosas por preguntar, sino que va preguntando, ¿cierto?, información que considera relevante obtener. A excepción de estas preguntas que uno a veces, o ciertos temas con los cuales uno inicia, que es para a veces bajar tensión, ¿cierto? A veces uno saluda, incluso a veces uno dice, está lloviendo, cómo está el tiempo afuera, que un poquito a veces para bajar tensión antes de iniciar la entrevista propiamente tal. Ahora, Anderek habla que la entrevista posee una importancia fundamental, pero como ocurre con todas las técnicas, tiene potenciales, ¿cierto? Tiene potencialidades, tiene cosas favorables, pero también tiene ciertas limitaciones. Y aquí es donde me quiero detener en este seminario porque creo que es importante no olvidar esto respecto a la entrevista. Porque como toda técnica, uno nunca debiera, por ejemplo, en procesos de intervención, perdón, en procesos de, bueno, de intervención también, pero de evaluación y diagnóstico, uno no se debiera basar solo en la entrevista. Si bien yo creo que es como una técnica fundamental, yo creo que es como de las pocas técnicas que uno jamás podría prescindir. Yo creo que podríamos prescindir de instrumentos, podríamos prescindir quizás de la visita domiciliaria en algún momento. Esto en pandemia muchas veces tuvimos que prescindir de la visita como tal, pero de la entrevista jamás. Siempre vamos a necesitar realizar entrevistas. Pero tenemos que tener claro que la tenemos que complementar siempre con otras técnicas, ¿ya? Respecto a las potencialidades de lo que es la entrevista o de las cosas favorables que tiene, es el tema de la flexibilidad, ¿no? Que nos permite aclarar, repetir preguntas, adaptarnos a las personas, a circunstancias, motivar respuestas. Si bien sabemos que existen distintos tipos de entrevista, ¿no? La entrevista abierta, ¿cierto? La entrevista estructurada, la semiestructurada, la cerrada. Generalmente en este ámbito usamos la semiestructurada. Es decir, tenemos una pauta, pero esta pauta es flexible para poder ir incorporando nuevas preguntas o ir incorporando nuevas variables, ¿ya? Es raro que en el área psicosocial se ocupe la entrevista cerrada o estructurada.
Así como no, son solamente esas preguntas, porque durante la entrevista pueden ir saliendo nuevos temas, los cuales nosotros necesitamos profundizar. Y la entrevista, ¿cierto?, nos permite eso, que podamos profundizar, que podemos abordar nuevas temáticas, nos podamos ir adaptando, ¿cierto?, y cambiando, por ejemplo, la forma en que preguntamos de acuerdo a las características que tenga la persona. Alguien, por ejemplo, que notemos que es un poquito más lento para comprender, quizás vamos a tener que ir más lento también nosotros, vamos a tener que cambiar nuestro lenguaje, vamos a tener que bajar el lenguaje probablemente. O, por ejemplo, en personas, yo siempre pongo el ejemplo con las personas mayores, uno se tiene que dar mucho más tiempo para entrevistar, porque son más buenos para conversar muchas veces, o se da mucho más tiempo. Entonces, esto nos permite la entrevista, mucho más flexibilidad. Riqueza informativa, ¿cierto? Más precisa, intensiva, contextualizada, personalizada, porque es súper distinto una entrevista a que, por ejemplo, alguien nos relatara por escrito una situación, ¿ya? Por ejemplo, he visto que en algunos casos, por ejemplo, un abogado que alguna vez conocí, él pedía que las personas les escribiera por escrito la situación. Eso es súper distinto a entrevistar. Porque, por ejemplo, alguien que le cueste redactar, alguien que no tenga mucha habilidad para estar redactando, por ejemplo, que se le vaya a los detalles, obviamente quizás la riqueza de la información no va a ser lo mismo que el entrevistarla, ¿ya? Elevada eficacia para la obtención de datos relevantes y significativos, susceptibles de ser tratados estadísticamente, por ejemplo, a través del análisis de contenido cuantitativo. Nos permite obtener muchos datos, ¿cierto?, en la entrevista. Ahora uno en general hace varias entrevistas, no hace una sola entrevista en los procesos de diagnóstico y de evaluación. Tampoco hace millones de entrevistas, pero por lo menos unas dos o tres, ¿ya? Entonces ahí uno va recabando más información. Y lo otro importante de la entrevista es la posibilidad de captar el llamado lenguaje no verbal, ¿cierto? Dos personas nos pueden decir lo mismo, nos pueden dar la misma información, pero de distintas formas. Y eso a nosotros nos va a dar señales distintas, nos va a indicar algo distinto. Alguien nos puede contar lo mismo llorando, la otra persona sonriendo, por ejemplo, o alguien que nos cuenta algo muy seguro, alguien titubeando. Hay sensaciones que a uno le quedan cuando uno escucha a una persona hablar. Los gestos, por ejemplo, la forma en que se sienta, el aspecto físico de la persona, cómo va vestida, por ejemplo, incluso. Eso nos habla de una persona. Entonces, eso también es una información relevante que uno recoge y que tiene que ver con todo este lenguaje no verbal que solamente a través de la entrevista lo podíamos captar, ya sea una entrevista presencial o ya sea una entrevista por videollamada, pero que nos va dando luces, ¿cierto?, de cómo es la persona. Hay gente que es súper histriónica, por ejemplo, para explicar su situación. Hay personas que uno la nota, por ejemplo, en la entrevista súper cohibida, súper inhibida. O hay personas que uno las nota así como muy ocupan, ¿no? Así como todo el espacio, como que llenan el espacio cuando llegan a la oficina de uno o al box de atención. Todo eso nos va indicando algo respecto a la persona que estamos atendiendo, ¿ya? Acá en la entrevista no recuerdo si la lámina la puse, pero recuerden siempre que en la entrevista también vamos jugando con los tipos de preguntas que realizamos, ¿cierto? Realizamos preguntas cerradas, preguntas abiertas, abanicos de respuesta, y eso también lo vamos trabajando y lo vamos jugando de acuerdo a la información que queremos recopilar y a las personas también. Hay personas que a veces uno le hace preguntas y se van, pero por las ramas, ¿no? Y nunca nos contestan. Uno le pregunta, señora, ¿usted vive con su pareja? Y la señora habla cualquier cosa. Entonces ahí uno tiene que hacer preguntas cerradas. O sea, ¿vive con su pareja, sí o no? ¿Ya? Y hay otras preguntas que uno requiere, uno las deja abiertas, ¿no? ¿Cómo se lleva usted con su pareja? Entonces ahí la persona tiene la posibilidad de explicar muchas cosas. Y a veces hay personas que les cuesta mucho más expresarse verbalmente. Y ahí necesitamos dar estos abanicos de respuesta, pero asegurarnos de dar respuestas, perdón, alternativas variadas. Porque si yo le pregunto de nuevo a Libertad, ¿cómo se lleva usted con su marido? Y le digo, bien, muy bien y súper bien. Le estoy dando pura alternativa para que me diga que se lleva bien. Entonces la idea es decirle bien, más o menos, regular, considera que mal, por dar un ejemplo muy así como extremo. Pero uno debiera asegurarse de dar todas las alternativas para que la persona pudiese contestar. ¿Ya? Pero uno siempre se va adaptando, ¿cierto? De acuerdo a las características de las personas a las cuales uno está entrevistando, el grupo etario. No es lo mismo entrevistar niños que entrevistar adultos, por ejemplo. Hoy día, con la diversidad que tenemos en nuestro país, también nos va cambiando el tema, por ejemplo, con personas que son de otros países, que no manejan bien el lenguaje, personas de la neurodivergencia, también tenemos que considerar ese elemento cuando hacemos entrevistas, por ejemplo.
Quizás las entrevistas tienen que ser por tiempos más acotados. Todo eso lo tenemos que considerar. Voy a revisar el chat acá, porque veo... Ah, ya, no, están comentando de los DAM. Y respecto a las limitaciones de las entrevistas, problemas derivados de la reactividad, fiabilidad y validez. Y aquí tiene que ver con lo que hablábamos antes, puede ser que nos mientan en una entrevista, por ejemplo, y por eso la relevancia, y justo alguien puso acá algo súper cierto, que puso, por ejemplo, los DAM cuando hacen una sola entrevista, no debiera de ser, ¿no? Puede ser que hagas una sola entrevista, pero debiera de complementarse con que aplicaste técnica, con que hiciste investigación barrial, con que hizo una visita domiciliaria, con que trianguló información, por ejemplo, con documentación y con otras técnicas más. No nos debiéramos de quedar en proceso de diagnóstico solo con una entrevista. Uno hace más de una entrevista y complementa con otras técnicas, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo presente porque pasa esto. También la reactividad que pueda existir. A veces la gente no engancha bien con el entrevistador, porque obviamente si estos son procesos humanos finalmente, hay gente que todos enganchamos más con alguien que con otra persona, ¿no? Entonces puede ser que generamos súper, el rapport se dio bien con algunas personas y con otras no. Hay personas que no me cayó bien la señorita que me atendió, entonces se cierran, por ejemplo. Hay gente que genera como distancia, ¿ya? Y por eso también es relevante cuando trabajamos en este ámbito que trabajemos también nuestras habilidades, ¿cierto? Nuestras habilidades comunicacionales, nuestras habilidades blandas son súper relevantes también. Yo cuando era más joven, no quiero decir que esté tan vieja, pero cuando era más joven yo decía, bueno, pues uno se prepara bien en lo profesional y funciona bien. Y con los años uno se da cuenta que también los aspectos personales influyen mucho en el desempeño laboral finalmente en este ámbito. Con los niños, súper notorio. Hay gente con los cuales los niños no se dan y pueden ser personas que se manejen mucho, que tengan mucho conocimiento en lo teórico, pero que hay ciertas habilidades que no desarrollan bien y que cuesta la entrevista, por ejemplo. A veces, alguna vez fui asesora técnica en un DAM y era, por ejemplo, a veces había gente que le gustaba atenderse era la dupla entrevistando, pero se dirigían solamente a uno de los profesionales durante la entrevista y no al otro, porque se sentían más cómodos, no sé, o con el trabajador social o con la psicóloga, pero no con ambos, etcétera. Entonces eso también es importante considerar, ya la reactividad que podemos generar. A veces basta un gesto que uno hizo y la persona se cerró, que ya no quiso nada más con el entrevistador. Eso también es importante considerar, ¿ya? Otros inherentes a la entrevista, limitación de expresión verbal, que tiene que ver, por ejemplo, cuando no hay manejo del idioma. Hoy día la diversidad en nuestro país no es la misma que 20 años atrás. Entonces nos encontramos con haitianos, por ejemplo, que no manejan bien el idioma y es importante considerarlos cuando vamos a realizar una entrevista. Necesidad de utilizar cierto código de comunicación común, el lenguaje, el habla, etc. Lo que hablé antes de la neurodivergencia también, por ejemplo. Ya, eso también es importante de considerar. Derivado del entrevistado, disposición a colaborar. Si cuando la persona no quiere participar en los procesos, por eso esto no puede, los procesos no deben de ser obligados. Aquí está todo lo que tiene que ver con consentimiento informado, enfoque derecho. Siempre la persona debe estar informada en por qué motivo fue llamado y la persona tiene que debiera de firmar algún documento indicando que está de acuerdo con este proceso y que autoriza, ¿cierto? Por ejemplo, a que se entregue la información, etcétera. Posible bloqueo frente a la entrevistadora, esa la gente también se pone nerviosa cuando saben que están siendo evaluados. La correcta comprensión de las preguntas formuladas, por eso es importante ir controlando que la persona esté entendiendo bien, adecuadamente las preguntas que yo realizo. El grado de sinceridad de la respuesta, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que a veces nos pueden mentir también. Por eso siempre debemos triangular la información. Derivados del entrevistador, las opiniones personales cautas. A veces hay entrevistadores que sin querer queriendo, de repente emiten juicio cuando están entrevistando. Y eso genera reticencia, ¿cierto? Genera bloqueo por parte del entrevistado. Que sale acá, ¿cierto? Evitando que influyan en la respuesta del entrevistado. Evitar comportamientos irresponsables que puedan debilitar la confianza del entrevistado. A veces la gente hace comentarios, por ejemplo, fui a la entrevista, pero la señorita estaba pendiente todo el rato del celular, por ejemplo.
Evitar distractores también. Celulares, música, por ejemplo. A veces creemos que la música nos distrae y a la gente le distrae la música. Gente que usa, yo no uso grabadora, por ejemplo, pero hay personas a las cuales el tema es, los inhibe saber que hay una grabadora, por ejemplo. Entonces tienen un comportamiento distinto cuando saben que los están grabando, ¿ya? El tema del tomar apunte, cuidado con la forma que vamos tomando los apuntes. Hay personas que están súper pendientes de cómo tomamos apuntes. Entonces se preocupan, por ejemplo, la otra vez una persona me decía, no, que la señorita marca hartas cosas con rojo, así que quedé súper preocupada. Porque a veces, claro, uno usa colores, ¿cierto? Y la gente queda preocupado de eso. Entonces hay que tener bastante cuidado con la forma que vamos tomando apuntes, explicarle a las personas, por ejemplo, sabe que yo voy a tomar nota de algunas cosas para que no se me olviden, pero nada, yo siempre a la gente lo que más le recalco, no hay nada ni malo ni bueno de lo que usted me va a decir, porque lo que usted me va a contar es la realidad suya, ¿ya? Pero la gente se va preocupando cuando uno hace dibujos, por ejemplo, los que les gusta ir armando el genograma de inmediato, si usa alguien aquí genograma, explicarle de qué se trata la persona, porque a veces las personas hacen también los comentarios, ah, estaba haciendo un dibujo, no sé si estaría bien o estaría mal lo que yo le iba diciendo a la señorita que me atendió o al caballero que me atendió. Todos esos son elementos que son importantes que los vayamos considerando, ¿ya? Porque eso a veces distrae. A veces hay, por ejemplo, elementos en la oficina que también pueden generar cierto rechazo, ciertos toques a las personas. Por ejemplo, la otra vez un caballero me decía, yo fui a la oficina y la señorita era feminista. Entonces, obviamente dijo que me iba a perjudicar, pues yo soy hombre, porque tenía un pañuelo verde colgado. Entonces, probablemente, claro, yo puedo tener todo el derecho a tener lo que yo quiera, pero también tengo que tener claro que eso puede generar algo en las personas a las cuales yo atiendo. ¿Ya? Cuando uno tiene imágenes religiosas, temas políticos, ciertas consignas, etcétera, también puede generar rechazo en algunas personas y puede finalmente influir en cómo se va desenvolviendo la entrevista. Como lo que yo expliqué recién del caballero, que él se sintió que se podía ser, por ejemplo, se podía ver perjudicado en esta entrevista por ser hombre, porque la señorita que lo atendió era feminista, entonces él prefería ya no entregar mucha información. Entonces, algo que quizás para muchos o muchas de acá, por ejemplo, podría ser como, ay, pero como el caballero, bueno, pero hay gente que tiene esas ideas, ¿ya? Así que en eso también tenemos que ser cuidadosos con lo que tenemos en el entorno. Yo trato de que sea lo más neutral, por ejemplo, en mi oficina tengo cuadros como de paisaje y sería, trato del celular mantenerlo en silencio, por ejemplo, para que no distraiga, avisar cuando uno está en entrevista, que no estén acá rato entrando y saliendo de la oficina de uno. Son todas cosas que uno debiera de manejar para que no distraiga mucho a la persona que uno está entrevistando. Ya, esas son respecto a las limitaciones que puede presentar la entrevista. Ahora, lo principal es que ustedes siempre preparen la entrevista, en eso soy embajadera, siempre preparen la entrevista, cuáles son las principales variables, los principales temas o tópicos que requieran tratar durante ella para que después vayan ordenaditos haciendo las preguntas. Errores frecuentes, y con esto ya vamos cerrando esta parte para que demos paso a las preguntas. En la entrevista sin preparación, ya lo que decía recién, la falta de flexibilidad a veces cuando usamos pauta, y esto se da en especial cuando uno está recién o cuando uno hace la práctica, por ejemplo, es como ceñirse a la pauta y no salirse de la pauta, y se nos olvida que a veces la gente nos va dando nueva información, información súper valiosa, y como que nos ceñimos a la pauta y no prestamos atención a la nueva información que nos van entregando. Entonces, ojo con eso, ya las pautas, por eso hacemos entrevistas semiestructuradas, de modo que cuando aparece nueva información o consideramos que hay un elemento nuevo que nos aparece y que es importante considerar, lo incorporemos, ¿ya? Uso de lenguaje poco claro, que ya es algo que hablamos, dar por sobreentendido datos, antecedentes, situaciones. A veces damos por hecho situaciones y no las abordamos. Entonces es importante ir clarificando todo. No dar, de repente la gente entrega información, pero a veces no queda tan claro. Entonces, cuando no nos queda claro, abordarlo, preguntar. Yo creo que todo lo podemos preguntar de forma respetuosa. El tiempo limitado, hacer entrevistas apurados, eso no es recomendado. No podemos esperar sacar toda la información de un grupo familiar en una entrevista. Entonces, no estemos apurados, esa ansiedad a veces no es buena. Y la presencia de distractores, que fue lo que les señalé recién. Eso también es importante tenerlo presente, evitar esos distractores. Por eso, por ejemplo, yo siempre recomiendo la entrevista, por lo menos la entrevista en profundidad, la entrevista profunda, los temas más complejos, por ejemplo, no hacerlo en la visita domiciliaria, cuando uno hace visita,
porque ahí uno tiene demasiado distractor y no el terreno de uno. Siempre en un lugar tranquilo y no con mucho distractor para que lo podamos abordar adecuadamente. Y con eso doy por terminada la presentación para que podamos conversar un poquito y podamos hacer preguntas. Puse el hombre araña para darle un toque de humor a este momento. Voy a sacar la presentación y obviamente va a ser difícil que podamos hacer todas las preguntas, pero al menos unas preguntitas ahí para que podamos conversar. La idea es que no hablemos como de casos muy particulares, sino que preguntas más bien generales para que sean de utilidad para todos y todas los que están presentes acá hoy día. Eso mismo, tratemos de sintetizar lo más posible las preguntas para poder darle espacio a todos los que quieren Exacto. plantear sus dudas. Vamos entonces con Laura, la primera en la fila. No sé si está por ahí, Laura. Hola, buenas noches. Hola, Laura, te escuchamos. Hola Lorena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, te quiero agradecer por todo este seminario, me encantó, se entendió muy bien. Mira, te cuento. Yo soy estudiante de trabajo social de último año, este año de egreso, ¿Ya? y me gustaría saber, por ejemplo, a mí me toca hacer la práctica, tengo que buscar, entonces me gustaría hacer la práctica en un colegio. ¿Qué es lo que más se puede abordar ahí? No sé si me explico. Sí, te explicas, pero yo no trabajo en el ámbito educacional. Ya, yo sé que trabajan en los colegios, están las duplas que trabajan convivencia escolar, están los programas de integración escolar, ¿cierto? Hay Sí. colegios que tienen trabajador social propiamente tal, que ven temas que tienen que ver con beneficios sociales, pero, pero todos tienen como funciones distintas, ¿no? La convivencia escolar tiene funciones distintas, por ejemplo, al programa de integración, que ahí ven niños que tienen necesidades educativas especiales, pero todos están orientados, ¿cierto?, a favorecer la permanencia del niño en forma adecuada, en forma exitosa en el sistema escolar. Acá, Ya. por ejemplo, Javiera dice también ven temas legales, claro. Recordemos que todo el aparataje, todos estamos obligados a entregar información al tribunal cuando lo requieren, pero no propiamente, no tienen una intervención legal propiamente tal, pero claro, también muchas veces se les pide información de los niños cuando están en temas, cuando están cruzados con temas judiciales, medidas de protección u otro tipo de temas. Ah, ya. Y lo otro, por ejemplo, mire, estoy entre trabajar en educación o si no en salud. Sé que los spam también hay trabajadoras sociales. Exacto. Ahí también, si me podrías explicar bien ahí. En los CESFAM, bueno, las trabajadoras sociales tienen varias funciones también. Yo trabajé en CESFAM, pero cuando estaban recién los CESFAM implementándose, por lo menos en esta región, y ahí también hay varios programas. Trabajan en el programa de salud mental, están en el Chile Crece Contigo, ¿cierto? Hacen consulta, hay varios programas en los cuales se puede desempeñar, pero lo importante es que tengas claro que los CESFAM hoy día ellos trabajan bajo el enfoque de salud familiar, ¿cierto? Que está basado en lo que es el modelo sistémico, enfoque ecológico, que tiene esta visión integral de la salud y del grupo familiar. Ya. Ellos Muchas hacen, por gracias, ejemplo, Lorena. y hacen consejerías familiares, tienen este abordaje integral de la familia, se entiende a la persona dentro de un contexto familiar. Que esta visión que hoy día nos parece como tan obvio, yo creo, para todos los que estamos acá, pero antes no era tan obvia esa visión, se entendía como la persona solita. Hoy día la entendemos que es parte de un contexto familiar. Claro. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Laura. Súper. Entonces, muchas gracias, Laura, por tu pregunta. Vamos con Natalie. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, mi consulta es, mire, me pasó un caso, bueno, yo soy estudiante de trabajador social, ¿Ya? pero yo tuve un problema con el papá de mi hija y estuvimos con los trabajadores sociales.
y a él lo entrevistaron y se quedaron solamente con la entrevista de él. Y yo por estar en otra ciudad no me entrevistaron y me dijeron que no hablaron conmigo por el hecho de estar viviendo en otra ciudad. ¿Ya? Quería saber, ¿es así? Porque igual pueden haber opciones de llamada por teléfono o no sé, correo. Pero eso desde el tribunal, fue eso, por ejemplo, fue un DAM, algo así. La OPD, Es por que la lo, OPD. ya, cuando hay temas judiciales, claro, hay como jurisdicción, ¿cierto?, de cada programa. Y ahí probablemente el tribunal debiera de haber pedido a la OPD quizás de la comuna donde tú vives o algún otro programa que hiciera la evaluación tuya. Sí, pues solamente se quedaron con la de él. Y se supone que yo tenía entendido y por lo que yo escucho en los seminarios o lo que estoy estudiando, que también deberían tomarse, buscar más, no quedarse Claro, tan lo que solo pasa con lo que es él que, dice. sí, lo que pasa es que ahí es complejo cuando es una institución que tiene cobertura en una sola región, o sea, en una sola comuna, como el caso de la OPD, que pueda hacer una evaluación tuya si estás en otro lugar. Pero creo que ahí lo ideal sería, por ejemplo, cuando hay un tema proteccional, me imagino, que tú te pudieras acercar, por ejemplo, y pudieras pedir orientación a algún abogado que te pudiese ayudar con ese tema. Ah, ya, pero no buscan una alternativa de comunicarse con la mamá. O sea, solamente se quedarían ahí entonces con el puro papá, no, no investigan. Es que, Natalia, ahí desconozco cuál es la situación puntual por la cual se estaba haciendo esa evaluación. No sé si era porque el tribunal lo pidió, porque era algo fuera de extrajudicial, lo desconozco la verdad. No te puedo dar una Ah, no, explicación sí. porque no conozco el caso, ¿ya? Entonces va a depender. Cuando son, por ejemplo, si hay una medida de protección, la persona vive en otra comuna, lo más probable es que el tribunal debiera pedir a alguna institución de esa comuna, algún programa de la comuna donde vive la mamá, que realice la evaluación de esa mamá. Si el caso no está judicializado, la puede ver a lo que está dentro de su alcance para poder buscar información. Ah, ya, ya, ya. Eso era gracia. Pero igual busca apoyo con algún abogado para que te pueda orientar, porque me imagino que tiene que ver con algún tema proteccional. Sí, sí, fue, pero la verdad que igual pasaron harto años. Ya, pero igual Pero con un abogado sí, te puede orientar con eso. sí, pero sí quedé con eso de que yo quiero ser diferente. Yo quería, como dicen, investigar más y no tan solo quedarme con lo que dice uno, sino que ir más a fondo. No, sí entiendo. Eso, gracias. Gracias a ti. Súper, muchas gracias. Vamos con Fernanda Vargas. Buenas, ¿me escuchó? Sí, te escuchamos, Fernanda. Quisiera saber si es que pueden compartir o tienen algunas preguntas de alguna entrevista como estructurada, como para uno hacerle a las familias cuando están en la etapa diagnóstica, por ejemplo. Yo no tengo las como entrevistas como propiamente tal. Yo tengo una ficha donde tengo las temáticas o los temas que voy tratando, los que voy abordando con la familia. Porque la forma en que a ver, la forma en que estructuro la pregunta o en que formulo la pregunta va a depender de las características de las personas. No, es no voy a preguntar, puedo, por ejemplo, si quiero preguntar respecto a dinámica familiar, lo voy a preguntar distinto si es una persona joven, si es una persona mayor, si estoy hablando con un niño, con un adolescente, porque obviamente el lenguaje lo tengo que ir adecuando. No sé si se entiende. Tengo una ficha con la que yo trabajo, en la cual tengo los tópicos, ¿cierto? Las variables que voy abordando durante una entrevista, pero no tengo así como las preguntas ya preestablecidas, yo no por lo menos yo no lo trabajo así. Eh, ¿Me escucho, cierto? ¿Ahora? Y te escucho. Sí, te escuchamos. Ah, ya, es que no se me había activado el micrófono. Sí, ¿pueden hacer entrega de esa ficha que tiene? Eso, mira, lo compartimos cuando hacemos el curso, la verdad. Ahí compartimos todos los... Ah, ya entiendo. ¿Ya? Pero igual, Ah, ya. pero mira, a veces igual lo he compartido, creo que está en mi... Después les voy a dejar mis redes sociales, igual he compartido cosas por ahí, así que voy a dejar después al final, voy a compartir Ah, mi Instagram y ahí voy compartiendo cosas también. genial, muchas gracias. Esa era, la verdad, mi pregunta. Vale. Gracias.
Súper, vamos. Hay una pregunta que hay harta gente que ha dicho que le interesa en el chat, que dice, quiero saber si harán algún seminario con respecto a los programas que existen en Chile y cómo y cuándo derivar. No Yo sé tengo, yo si... por lo menos yo no, pero sé que hay un curso respecto a la ley de garantías. Sé, pero no recuerdo cuál es la fecha, pero sé que ADIPA tiene, así que busquen en ADIPA. Súper. Muchas gracias, Lorena, por la Sé que respuesta. está, Vamos, de hecho, mira, vamos con... Ah, dale, dale. no, que iba a decir, no, es que de hecho hay un curso, me parece que incluso hasta hay un diplomado en ADIPA, ¿o no? No, no sabría decirte esa información. No Hay hay un, alguien está diciendo... no, el de Carol no era respecto a las derivaciones, Javiera, y no hizo el mes pasado curso. El que hizo Carol fue un curso de, o sea, iba a ser, pero al final lo hizo otra profesional, pero era de evaluación de competencias parentales, pero de las derivaciones no. No, si Claro, es la ley de garantía, eso es un curso que hay que lo hace una psicóloga con una magistrada, si no me equivoco. Así que revisen en la página de ADIPA el curso. Y les dejo el aviso igual que la próxima semana la Corporación de Asistencia Judicial va a hacer por YouTube, va a hacer un seminario también respecto a esta ley, por si acaso, gratuito. Para que súper. estén. Eso. Les Vamos voy a con Carolina. Ah, dejar acá era mío para que, súper. pero mientras que Carolina haga la pregunta. Ya. Carolina Vilches me parece que es. Sí. Carolina, ¿estás por ahí? Carolina, hola. Vi que activó el micrófono unos segunditos, pero después... Se nos cayó Carolina. Pasemos a otra persona. Hola, Ah, no, ahí hola, apareció. Hola. hola, ¿me escuchas? Disculpe, no voy a activar el audio. Ahí sí. Ahí sí. ¿Qué recomendación daría para abordar entrevistas difíciles? Por ejemplo, cuando algún entrevistado llega muy molesto, llega muy enojado, ya sea por la temática o por situaciones que han ocurrido antes. Eh, en general, como para entrevistas difíciles. ¿Algún tips, alguna recomendación? Yo creo que tiene que ver con algo que señalé hace un rato. No olviden nunca el tema de lo que es el consentimiento informado. Yo creo que a veces no está muy instaurado eso. Creo que algunas instituciones lo tienen, pero hay muchos otros programas e instituciones que no lo tienen instaurado y muchos profesionales que tampoco lo consideran. Es importante antes de comenzar las entrevistas como tal, explicarle a las personas por qué motivos fueron citadas, pedir el consentimiento de las personas para iniciar la entrevista. Creo que eso falta mucho al respecto, ese enfoque de derecho que hablábamos antes, creo que a veces a pesar de que es un básico, ¿cierto?, en el área social, el respeto por la autodeterminación de las personas, a veces se nos olvida eso, que es tan básico. Y creo que por eso también al final cuando empezamos a entrevistar y no hemos bajado esa guardia que tiene la persona, ¿no? Ese mecanismo de defensa, obviamente la entrevista se vuelve muy difícil. Yo creo que es importante explicarle a las personas de qué se trata, por qué motivo es la entrevista, y la persona tiene libertad también para decir cuando no quiere participar. Claro, claro, y desde ahí es válida también la opción que ellos toman y respetar esa opción también. Eso también es muy importante, como transmitirles que es válido que no quieran ser entrevistados, ¿no? Exacto, pero también dejar claro cuáles podrían ser las consecuencias también. Exacto, Es una entrevista exacto. no como amenaza, sino que para que tengan claridad respecto a qué ocurra. Súper. Muchas gracias. Gracias a ti. Alguien pregunta si los estudiantes pueden inscribirse en el curso certificado, sí se pueden inscribir, estudiantes de último año.
Están aquí Súper. pidiendo el sorteo. Yo creo que ya sería como la última pregunta para que nadie se enoje. Sí, acojamos entonces la última pregunta de Edgar para poder avanzar. No sé si Edgar está por ahí. Aló, Ahí. aló. Hola, Hola Lorena, buenas noches. Muy buenas noches. interesante este seminario. Me quería consultar, ¿qué pasa con este tipo de entrevistas cuando se lo hace, por ejemplo, a un grupo familiar, una pareja, ya, ¿Ya? y se torna medio difícil el ambiente, porque vemos que, no sé, puede suceder que alguna resolución de conflicto que pueda ser a través de la justicia, etcétera. No sé si te ha tocado, yo tampoco tengo esa experiencia. ¿Cómo reaccionar frente a eso? ¿Cómo no te entendí la pregunta? ¿Cómo Cuando uno entrevista reaccionar parejas, por ejemplo, las parejas cuando, se enojan cuando uno las está entrevistando, ¿eso? cuando estás entrevistando pareja y esto ya ¿Ya? se torna medio conflictivo? ¿Qué estrategia usar en ese sentido? Es que, a ver, en general, rara vez, no me ha pasado mucho que generalmente no entrevisto a las parejas juntas. Y cuando entrevisto juntas, no es para sacar, es como para ver cómo interactúan las parejas. Entonces, yo creo que cuando se vuelve conflictivo, ¿cierto? Alguna situación, ¿no? Alguna entrevista, yo creo que uno tiene que tratar de bajar, ¿cierto? Calmar los ánimos y buscar preguntas más neutrales para poder calmar y poder retomar la entrevista y sacar la información que uno requiere. Pero uno también tiene que ver con cuál es el objetivo que tiene la entrevista. ¿Para qué esa entrevista? ¿Cuál es la información que quiere? ¿Por qué motivo, por ejemplo, citaste a la pareja junta? Sí, me lo imagino porque, no sé, en lo judicial, cuando hay separación, por ejemplo, o tuiciones de hijos, uno como asistente social o psicólogo participa de eso igual. Por ejemplo, a mí me toca hacer peritaje por cuidados personales, por tema de divorcio, pero en los divorcios yo no cito a las parejas juntas, por Ah, bueno, ejemplo. sí, ya. No, uno Claro, cita bueno. porque están divorciados, ¿para qué los vas a citar juntos? Y en los cuidados personales tampoco los cito juntos, no. Ya me queda claro que estoy entrando recién a este mundo, así que por No, eso sí. Vale, muchas gracias, chao. Gracias a ti. Súper, entonces vamos a dar por finalizada la ronda de preguntas para poder dar cierre a este seminario. No sé si quieres dar algunas preguntas para finalizar, Lorena. No, los quiero dejar invitados al curso que se va a hacer el sorteo, pero los dejo invitados al curso, los quiero dejar invitados al próximo seminario también. Tenemos un seminario en septiembre, pero todavía no sale la publicidad, pero los dejo desde ya porque tuvo que ver con cosas que hablamos hoy día acá, que tiene que ver con el enfoque de derecho en la intervención con familia. Así que enfoque de derechos humanos, porque siempre hablamos del enfoque de derechos orientado como la perspectiva de derechos de los niños, no el interés superior del niño, pero se habla poco del enfoque de derechos humanos, lo que tiene que ver con la intervención con familia. Así es que eso lo vamos a considerar en un seminario que voy a estar yo misma. Así es que las dejo invitados, que va a ser en septiembre. Así que apenas está la publicidad, pero les dejo el aviso y los dejo invitados al curso, que lo realizo en conjunto con una colega y amiga muy querida, que es la Carol Betis, que alguien la nombró por acá. Y les dejé mi seminario porque siempre estamos siempre compartiendo información respecto a los cursos de DIPA, pero también respecto a ciertos textos, artículos que son importantes que puedan leer. Hay harta información entretenida, interesante, que está gratuita, a la cual pueden acceder para que se puedan ir capacitando. Y lo otro era que, les voy a dejar el, el Instagram de Carol también para que la puedan seguir a ella. Y finalmente revisan, aparte de la página de DIPA, que es muy interesante porque hay muchos cursos y diplomados y cosas, revisan el canal de YouTube de DIPA, hay muchos seminarios guardados para que puedan revisar. Eso. Les voy a dejar acá el otro Instagram también. Muchas gracias, Lorena. Te pasaste por Hay que dar tu buena voluntad y la información. Bueno, entonces para cerrar queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Lorena Carmona por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.